interlocutor posible. Ese interlocutor a veces no habla de acuerdo a los parámetros de las otras personas. Muchas personas lo que hacen, porque no habla como nosotras, es invalidar lo que dijo, porque no se parece a la historia que conocemos, ¿sí? Y entonces a veces se descalifica al hombre como informante, precisamente porque tiene un discurso diferente al de las mujeres. Seguro que se está autojustificando, seguro que se está poniendo como defensas, ¿no? Pero eso pareciera suponer que la historia contada por las mujeres es incuestionable. Entonces yo, más que jugar a cuál es la versión correcta, lo que quisiera apuntar es cómo trabajamos, a través de lo que le pongo ahí, con la experiencia de algunos varones mexicanos, no todos los varones mexicanos, cómo trabajamos a partir de esto en reinventar nuestros diálogos, en reinventar nuestras conversaciones. Y espero que lo que les voy a proponer pueda servir para esto. A ver, nada más. Creo que hay que apuntar hacia allá, o hacia dónde lo dirijo, para poder mover. Pero es... Es el Technologies Now. Es cuando se avanza con ese retroceso. Pruébalo ahí. ¿Y dirigido hacia dónde? A cualquier parte. Y si quieres... Gracias. Ahí lo que están viendo ya lo acaba de decir Gary, y precisamente porque yo no sabía lo que Gary iba a exponer, me lo voy a saltar. Son simplemente volver otra vez los países que estamos participando, además de otros que acaba de comentar Gary, pero además enfatizando la búsqueda. La búsqueda es ver cómo las políticas públicas interactúan con la equidad de género. Pero subrayo lo que dice la última frase, la última línea incluso. Las políticas públicas pueden estimular la equidad de género, pero igual pueden omitirla o pueden entorpecerla. Y hay que ser críticos con lo que le pedimos a las políticas públicas. Algo que también ya mencionó Gary, el proyecto busca 3 componentes como productos esperados: hacer un análisis documental de políticas públicas, hacer un estudio cualitativo con varones dedicados a prácticas que tradicionalmente han hecho más las mujeres que los hombres, y un tercer producto es hacer un estudio cuantitativo a través de cuestionarios estructurados para preguntarle a hombres y a mujeres su experiencia actual sobre la equidad de género, ¿sí? Sobre este tercer componente me voy a centrar mucho más, y si acaso me sobra un poquito de tiempo, les menciono algo de los 2 anteriores. Algo que no puedo dejar de lado como alguien que se dedica a la academia es cuestionar qué le pedimos a las políticas públicas. ¿Qué esperamos de las políticas públicas? ¿Esperamos un Estado que intervenga para resolver la equidad de género? ¿Eso es lo que esperamos de las políticas públicas? ¿O esperamos un tipo de políticas públicas que acompañen la construcción de las condiciones de posibilidad para que hombres y mujeres cuestionemos nuestras respectivas identidades de género, que es muy diferente? Si yo busco algo como lo segundo, como las condiciones de posibilidad, tengo que hacer evidente que hay cambios estructurales que tengo que trabajar al mismo tiempo. No es únicamente que con el sistema actual, con ese que Gary hablaba de los hombres desempleados, creados por un sistema económico con bastantes perversiones, ¿sí?, que yo no cuestione el sistema económico y quiera cambiar todo a través de políticas públicas que voluntaristamente están tratando de convencer a los hombres que sean mejores personas o menos violentos. No es únicamente cambios de actitud de los individuos. Lo que quisiera enfatizar como una postura política es que necesitamos cambios estructurales. Hay violencia estructural que no podemos dejar de lado, ¿no?, de considerar. Como les acabo de decir, uno de los temas en los que me voy a centrar mucho más es en el tipo de entrevistas que hemos venido haciendo con hombres y con mujeres. Ahí, dicho de una manera muy rápida, está el contenido de los cuestionarios que aplicamos. Preguntamos características básicas de las personas, les preguntamos su experiencia durante la infancia, pero incluso en términos de ejercicio de violencia vivida, no únicamente en términos de ejercicio de violencia ejercida, valga la redundancia. Una de las noticias que más me ha impresionado de las dos noches que llevo aquí en Santiago, en esta ocasión, porque yo leo mucho periódicos y oigo noticias, es el caso de este niño de 10 años, detenido, sacado, que 25 veces en la cárcel o 15. Entonces, uno de los elementos que uno se pregunta es cómo entender ese contexto a una persona de 10 años. ¿Sí? Entonces, una de las cosas que nosotros andamos indagando es si las personas, hombres y mujeres, recuerdan y pueden hacer un recuento
de las experiencias de violencia vividas desde la infancia, para no acercarnos a la violencia como adultos de una manera maniquea, asumiendo que un hombre por su gusto ejerce la violencia. Como diría la querida Simone de Beauvoir, no se nace mujer, se deviene mujer. Tampoco se nace hombre, se llega a ser hombre, se aprende a ser hombre. Entonces una de las cosas que estamos indagando es rastrear cómo hombres y mujeres dan cuenta de cómo aprendieron sus respectivas identidades de género. Otro de los elementos que indagamos en el segundo bloque de abajo es las actitudes de cómo ellos y ellas reconstruyen, cómo se da la cotidianidad en sus intercambios. ¿Se puede negociar o se asumen las actividades que cada quien realiza? Preguntamos también, como un elemento central de la equidad de género, sin asumir que solo hay hombres y mujeres, como un sistema binario, preguntamos bastante sobre la diversidad sexual. ¿Cuáles son las reacciones de hombres y mujeres ante la diferencia sexual? Hace un momento en el receso le comentaba yo a Claudio y otro compañero que es frecuente cuando yo investigo y hablo sobre masculinidad en clases y conferencias, de repente se acerquen alumnos y alumnas y me digan, oye Juan Guillermo, ¿tú eres homosexual? Y lo que menos esperan es que yo les diga, ¿qué te importa? Y me dicen, uy, qué carácter. Yo nomás preguntaba, yo les digo, ¿qué diferencia hace para lo que estoy diciendo mi orientación sexual? Y la respuesta que me dan es más preocupante para pensarle. Me dice, bueno, si no eres homosexual como parece, ¿para qué te cuestionas la masculinidad? Es decir, como si estuvieras en el lugar correcto, que pareciera asumir que es la heterosexualidad, ¿para qué te lo cuestionas? Eso me hace recordar la pregunta de aquella compañera de que hablara como hombre. ¿Para qué tomo distancia de mi ser hombre si pareciera que mi ser hombre me da muchos privilegios? Otro segundo bloque de preguntas que estamos incluyendo en el cuestionario son cómo están las decisiones, los acomodos, los disfrutes compartidos y los diálogos en el hogar. Y quisiera subrayar lo de disfrutes compartidos. Hay mucha gente que cree que las relaciones de género únicamente hay que investigar a través de las relaciones de poder, de violencia, de desencuentros y demás. Otra parte central de la vida misma son las partes disfrutables, las partes lúdicas. Y es muy interesante preguntar a la gente, ¿qué haces junto con tu pareja que te guste? Es muy doloroso cuando me dicen nada. Pero es muy interesante cuando logran reconstruir algunos elementos de que no únicamente es puro desencuentro, también hay elementos de mucha combinación lúdica y de placer compartido. Preguntamos salud y calidad de vida, preguntamos por conocimiento de políticas, preguntamos, como ya dije, la violencia, pero ahora no únicamente la vivida, sino también la ejercida. ¿Sí? Paso rapidísimamente en términos de información básica. Uno de los elementos interesantes que vale la pena que muchos de ustedes lo pensaran, y me da muchísimo gusto que hay muchos estudiantes, y por eso les ofrezco la copia del PowerPoint, si a alguien les sirve de alguna utilidad, es ¿quién debe entrevistar a los hombres? ¿Hombres o mujeres? Hay mucha gente que asume que deben ser hombres con hombres y mujeres con mujeres. Hay muchas cosas de este tipo de temas que acabo de mencionar que los hombres no se animan a platicárselo a otro hombre. Hay veces que sienten más confidencia para una mujer el reconocer cierto tipo de debilidades o de experiencias dolorosas vividas. Al mismo tiempo, en un contexto como el mexicano, que hay mucha violencia de secuestros, de asaltos, hay mucha gente que no le inspira a recibir a un hombre en su casa para entrevistar a alguien. Ven como una amenaza. Ustedes están viviendo, igual que lo vivimos en México, lo de la epidemia de la influenza. Hubo gente que se ponía sus tapabocas y llegaba a delinquir a ciertas casas diciendo que iba a revisar la cuestión sanitaria del lugar. Entonces hay muchísima gente que tiene bastantes reservas sobre a quién puede recibir y siempre ven como menos peligrosa a una mujer que a un hombre para cuestiones de la entrevista. Pero no únicamente es por el peligro o no, sino que yo quisiera subrayar como un único elemento de esta diapositiva, porque me pidieron que cuidara el tiempo para poder discutir mucho más, es quién es la persona más adecuada, suponiendo que lo hubiera, para entrevistar a un hombre. ¿Ante quién el hombre se puede soltar más fácilmente para conversar de ciertas cuestiones íntimas? Y no es una respuesta tan fácil de encontrar. Un elemento que yo quisiera subrayarles todavía del trabajo de campo es, encontramos altos niveles de no respuesta entre los hombres. Pero muchas de las veces es porque los hombres se sienten vulnerables.
Los hombres se sienten vulnerables, aunque no lo crean. Como hace rato destacaba Gary, de los hombres y la vulnerabilidad entre los mismos. Los hombres se sienten como con el peligro